El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió reconstruir la Catedral de Notre Dame en 5 años, luego del incendio que derrumbó 2/3 del techo y la aguja central del edificio el lunes pasado. ¿Qué importancia tiene la catedral para París y para los católicos? ¿Qué relevancia tiene para la arquitectura? ¿Cómo se hace para reconstruirla? Bueno, de eso estamos hablando en esta mesa especial con invitados especiales. En este caso, Paul Davesies, doctor en teología, encargado de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Montevideo, quien vivió además 5 años en París. Cristina Pareja, profesora especializada en discapacidad motriz, quien residió durante 25 años en París y además todos los años continúa pasando buena parte del tiempo allí. Willy Rey, arquitecto, doctor en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Cultural y expresidente de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Nación. Nos quedaba pendiente, de hecho, había varios mensajes de los oyentes que iban por ese lado, ¿no? Hay algunos, antes de entrar en la reconstrucción y en qué tipo de reconstrucción tiene que darse, hay varios que dice, quieren que la mesa opine respecto a lo que circula en las redes sociales sobre las donaciones para la restauración de la iglesia, que eso ha dado tanto que hablar. Bueno, tenemos familias millonarias de París que pusieron y por otro lado grandes marcas que también se sumaron a esas donaciones, que han sido, claro, millonarias. Yo ahora estaba tratando de calcular el último número que había, que se estaba manejando. Inmediatamente eso, obviamente, tuvo repercusiones en las redes sociales porque se empezó a hacer las comparaciones. Bueno, y llegamos a esta cifra de donaciones por un patrimonio cultural que decían es muy fuerte, pero por otro lado, ¿qué pasa con el hambre en determinadas partes del mundo? Ahí nunca se escucha, o con tragedias en otras partes del mundo y nunca se escucha recibir, no se escucha que empresas o que familias tan millonarias hagan este tipo de donaciones. ¿Ustedes qué reflexión les mereció ese aspecto de la discusión? Capaz que podemos empezar por Cristina. Bueno, a ver, yo pienso que cada cosa hay que ubicarla en su contexto, ¿no? Si bien es cierto, es vergonzoso lo que está pasando en el mundo, pero esto es otra cosa. Y obviamente que las empresas prefieren, antes que nada, destacarse frente a una cosa, un evento, un drama como este, que hacer un acto humanitario. Y yo lo sé muy bien porque he trabajado en ese sentido y me ha sido muy difícil. Yo la verdad que estoy encantada con que se pueda levantar la catedral. Estamos focalizados en la catedral en este momento y creo que los aportes, y no me importa quién dé el dinero, pero que la catedral hay que levantarla. Hay un significado alrededor de ella y en ella que hay que seguir conservando. Ojalá que este ejemplo sirva para la parte humanitaria más adelante. Pero en este momento es como decía la señora invitada también, a ver, no podemos mezclar como los chalecos amarillos ahora que están gritando porque se consiguió todo este dinero para la catedral. Son dos cosas diferentes. Entonces, adelante con la catedral es lo que yo digo en este momento. Willy. Coincido plenamente y quizás a los que hacen esta pregunta le haría la pregunta al revés. ¿Qué pasa si no están los aportes de L'Oréal, de Co y todas las demás empresas? ¿Cómo pensaban levantarlo? O sea, porque el Estado francés ha demostrado mucha ineptitud en una cantidad de cosas. En el manejo del patrimonio, por ejemplo, y sobre todo en el manejo del patrimonio que era de la Iglesia, por los procesos de desamortización que se fueron dando en Francia, en España y tantos lados. Cuando el Estado se quiso hacer cargo del patrimonio de la Iglesia, ha sido un fracaso histórico. España ha perdido patrimonio que ha ido a parar a manos privadas luego de las desamortizaciones realizadas, por ejemplo, en 1836 por Mendizábal. Y todos los procesos en general de desamortización que el Estado ha hecho a la Iglesia han sido realmente patéticos. Entonces, ¿el Estado francés se va a hacer cargo de la construcción de la Iglesia? No, con seguridad no. Entonces, yo agradezco y me parece sano que esas empresas que ganan millonadas le aporten a la sociedad lo que le tienen que aportar. Yo nunca criticaría eso. Es más, las criticaría si no lo aportaran.
Hay un aspecto que mencionan varios oyentes que hay que destacarlo también, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo dice, las donaciones son como en Uruguay, ¿no? Por cada peso donado el Estado francés devuelve un porcentaje en impuestos y hacen referencia a que esas donaciones dice Rodrigo, las va a poner todo el pueblo francés en impuestos. Señala, no hay ciencia en esto. Además, dice, es como en épocas renacentistas los mecenas aportan para figurar en el hecho de la reconstrucción. Sí, pero bueno, yo quiero rescatar algo que decía Davesis justamente antes. Estas iglesias se construyeron con el aporte de todos. O sea, estas iglesias son verdaderas representaciones de la sociedad del siglo XII, del siglo XIII, donde, bueno, cuando pasaban estas cosas en aquella época, la población se sentía más que angustiada y doblegaba el esfuerzo para poder reconstruir estos edificios que se sentían como de la comunidad. Bueno, yo entiendo que estamos en un mundo distinto y celebro que las empresas digan, aunque le saquen su partida, me importa poco la partida publicitaria que le puedan sacar. Ojalá las empresas del Uruguay, y ahí sí va el mensaje, tuvieran la misma actitud frente al patrimonio que no tienen, ¿no? Las empresas del Uruguay y las empresas de extranjeros que operan en el Uruguay. David. Sí, anoche leía unas palabras del arzobispo de París, Monseñor Aupetit, que es nuevo, ¿no? Del año pasado creo que lo nombraron, y se refería justamente, entre otras cosas, a esto. Y él decía, sí, Notre Dame la vamos a reconstruir, a restaurar entre todos, y al mismo tiempo pedía no enojarse, digamos así, no me acuerdo cuál era el término que utilizaba, no decía no criticar, pero no con estos aportes. Decía, por un lado, porque casi nadie sabe, pero aparentemente él está enterado, de otro tipo de destino social que tienen algunas de estas, bueno, que han organizado fundaciones, etcétera, de estas grandísimas fortunas. Pedía respeto y que de todos modos eso no detuviera la participación se sabe, ¿no?, que hay mucha gente que está poniendo 20 euros, etcétera. También leí una reacción en esos comentarios en la web que alguien hacía el cálculo como estimada, digamos, la fortuna de estos millonarios está estimada en unos 70.000 millones de euros, y entonces decía, respondiendo al porcentaje, lo que dio, si se toma el porcentaje de esa fortuna, en mi caso equivaldría que yo pusiera 1 euro y pongamos 24 o 40 y algo, ¿no? Bueno, si cada uno lo pusiera, es cierto que eso se arreglaría rápido, digamos. Pero yo tengo algún matiz con lo que decían ahora Rosario, el arquitecto, en el sentido que estas grandes fortunas francesas además están ligadas a algunos rubros que son especialmente urticantes para mucha gente, y concretamente en Francia. Por ejemplo, el primero que anunció la familia Pinot, que anunciaron poco más de 100 millones de euros, y el otro, Louis Vuitton, que fue el que subió un poco la apuesta y puso 200 millones, son empresas dedicadas sobre todo y particularmente al lujo, al superlujo, además, no de consumo. Es distinto, un poco distinto puede ser el caso de L'Oréal, por más que también es pero porque, bueno, al menos de los shampoos y esas cosas se consumen más generalmente, más, digamos, otros niveles también. Entonces, eso causa también bastante. Siempre están, no sé si ustedes han oído hablar de un diputado francés actualmente que hizo una película muy, muy, muy corrosiva que se llama Merci Patron, y es un crítico, se llama Ruffin de apellido, es un crítico muy duro sobre todo de este tipo de personajes y de su funcionamiento. Bueno, y es concretamente con la empresa de Louis Vuitton, que se le metió en Asamblea General, y todo el movimiento que hizo. La película está entre divertida, pero al mismo tiempo muy aleccionadora en cómo funcionan muchas cosas. Claro, y ellos, digamos, generan continuamente esas críticas a
a ese tipo de riqueza, ¿no? Que además están muchas veces mezcladas con la evasión fiscal, bueno. No es para decir que evidentemente haya que rechazar ese dinero. A mí la preocupación, a nadie le interesa mi preocupación, digo, porque se va a reconstruir sin tener en cuenta eso, pero es eso, ¿no? Que eventualmente que estas grandes donaciones bloquearan o de algún modo hicieran pasar medio desapercibidas espero que no, las contribuciones más generalizadas, así más pequeñas. Lo digo porque lo que decía acá sobre las empresas acá en Uruguay, paso un aviso, es un decir, pero yo me estoy yendo de la parroquia de La Aguada después de estar 13 años ahí. Y bueno, ya desde hace 2 años y medio, casi 3 años, estamos empezando a ver cómo restaurar, que es patrimonio nacional, digo. Y es una cantidad tan enorme, bueno, no sé cuándo, es un porcentaje mínimo, ¿no? Yo estoy por escribir una carta al Arzobispado de París diciendo lo que le sobre. Que venga. Sí. O aprovechemos que esas empresas están en Uruguay también, Sí, está claro. L'Oréal, está Deco, hay Ahí varias está. de ellas. Bueno, ahora el párroco que va a sustituir va a haber que sí, conversar un poquito sobre esas cosas y bueno, sí, se hace muy penoso, ¿no? Muy difícil poder lo que están aseguradas son las ayudas de la gente más común. Sí, no digo que ninguna empresa, por el momento no hemos atacado eso, pero de todos modos, con lo que es la gente más del barrio, de la comunidad de La Aguada, no vamos, pero ni a arreglar una pared, por decir, con esas alturas que tiene, bueno, etcétera. No quiero abundar, pero por decir, sí, hay toda una cuestión ahí de realismo, decir, bueno, esto si no lo arreglan, o con ayuda extranjera, en el caso de la iglesia, de otras iglesias, concretamente de Europa, o bueno, con mecenas o como lo llamemos. Acá tengo un mensaje, por ejemplo, Adriana dice, qué espantoso lo que están diciendo los tertulianos, es cultura y patrimonio, pero es solo un edificio. Es mucho más urgente el hambre en el mundo. Los niños se mueren, los edificios no. Yo creo que estamos contraponiendo dos cosas que poco tienen que ver. Yo entiendo que hay muchos problemas en el mundo a los cuales no se le está dando la gran importancia que tienen. Pero no por ello dejo de pensar que una donación, venga de donde venga, por chica o grande o lo que sea, para una obra de esta naturaleza, es interesante. Son, en definitiva, cuando acá se organizan esos maratones, digamos, por alguna causa en especial, o una empresa decide apoyar a una ONG o fundación o un liceo o lo que sea, siempre aparece una voz crítica. Y a mí me parece que debe existir eso, debe existir, más allá de que me encantaría que se repartiera mejor en las zonas donde, como te digo, hay todavía muchas cosas faltantes, pero espero que se logre de donde venga el dinero para Notre Dame. Willy, Paul, ¿querían hacer un breve comentario respecto al mensaje que yo había leído recién? Sí, a ver, yo creo que es tan importante como el hambre la cultura. Lo primero que quiero decir es que no está un paso más abajo. No es un edificio. Esto no es un edificio y no es solamente un edificio religioso. No. Es, digamos, un bien de la cultura de Francia y quizás de la cultura universal. Entonces, la cultura es tan importante como comer. Y esto quizás ayude a poner a la cultura en otro lugar. Y da de comer a mucha gente, porque esto es turismo también. Francia, en muchos casos, es atractiva por este tipo de fenómenos. Y le da mucha gente, el turismo le da trabajo a mucha gente. Sí, no, yo quería decir, Adriana, creo que dijiste que se llamaba esta oyente, sí. Que normalmente el hambre en el mundo no se arregla con grandes donaciones, se arregla con un cambio de las estructuras, un cambio de... O sea, normalmente tendríamos que llegar entre todos a un mundo donde no existan estas grandísimas fortunas. Porque esto significa que otros se mueren de hambre, así tan sencillo, por más que parezca muy radical, pero es así. En la tradición cristiana más antigua, de repente nos la hemos olvidado un poquito, pero los padres de la iglesia, como decimos, los grandes escritores de esos primeros siglos, dicen, ¿no?, que
lo que le falta a los otros, alguien lo tiene y en ese sentido es un robo, así lo dicen, y hay que devolverlo. Pero bueno, eso no se hace con donaciones. En este caso tiene ese tipo de cosas. Idealmente también, si esos recursos enormes que están en las manos de pocos, no solo estos franceses, muchos otros, estuvieran más repartidos, los aportes de cada quien podrían ser, ¿no?, muy superiores. Y bueno, ni qué decir. Yo sí pienso que una vida humana vale más que todo Notre Dame. Eso lo pienso, sí. Más allá de que reconozco lo que significa el aporte como manifestación y como alimento para la vida humana, ¿no? Sí.